queridos hermanos y hermanas. Estamos nuevamente en este espacio de encuentro con la palabra de Dios y por lo tanto siempre ella es luz para nuestro sendero, para nuestros pasos, para nuestro corazón, para el trabajo pastoral, apostólico, etcétera, para la vida familiar. En esta oportunidad nos asiste a nivel de toda la Iglesia la fiesta de la presentación del Señor en el templo, de la presentación de Jesús. O conocemos también como la fiesta de la Virgen de la Candelaria o la fiesta de las candelas, de la luz que está aquí y que ilumina este espacio, como también como signo de Dios que ilumina nuestra vida. Y entonces el Evangelio en esta oportunidad está tomado de Lucas, capítulo 2, del 22 al 40. Dice así: Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debía ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, como hemos dicho, queridos hermanos y hermanas, al inicio de estas palabras que celebramos junto a toda la Iglesia la fiesta de la presentación del Señor. Y el texto del Evangelio escuchado da cuenta de una u otra manera de este acontecimiento y nos proporciona ciertos elementos que son importantes y que quisiera sencillamente rescatar algunos de ellos. Lo primero que puedo subrayar es que María y José, como toda familia,
respecto a su hijo primogénito. Según la ley, está establecido que tienen que ofrecerlo al Señor. Y por lo tanto, el primogénito, podemos decir así, es propiedad de Dios, pertenece a Dios. Y por lo tanto, este movimiento de este peregrinaje de María y de José, y como tantas otras familias, responde de una u otra manera a esta ley. Aunque podríamos decir tal vez que no era una obligación del todo, pero sin embargo, el hecho de que María y José vayan y porten al niño y lo presenten y lo ofrezcan, a mí me gusta pensar en ello que es un elemento también del misterio de la encarnación. O sea, este Dios que ha nacido, Jesucristo, el Verbo eterno, la palabra eterna que se ha encarnado, el contenido de la encarnación lo ubica y situado, y a la vez también con todas las consecuencias que el nacimiento, al igual de tantos otros primogénitos, está exigido por la ley. Entonces, de una u otra manera, responde no tanto a una obligación de la ley, este peregrinaje a Jerusalén, sino consecuencia de este niño que se encarna, que nace en una cultura, en una familia, en un cuadro, diríamos, legislativo, legal, de ley religiosa, y que él se somete a aquello como todos. Entonces obedece este viaje a una consecuencia clara y un signo claro del peregrinaje que tantos hacen. Y por otro lado, rescatar también que la ofrenda que esta familia realiza es la familia de los pobres. Apenas una tórtola o bien un par de pichones, o sea, es la ofrenda menor, es la ofrenda de los pobres, que cada familia pobre, indigente, que tiene un hijo y que tiene que ir y ofrecer, y por lo tanto habla también de la condición de la familia de Nazaret, habla de la condición de este Dios que ha nacido pobre y que la ofrenda obedece también a aquello. Un segundo elemento está dado y rescato la figura de Simeón. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón y da algunas características, ¿no? Es justo y piadoso, dice el texto respecto a él. Pero a la vez también es un hombre de esperanza porque espera el consuelo de Israel, espera el cumplimiento de las promesas, espera la salvación anunciada. Es un hombre que se deja mover por el Espíritu Santo y justamente el Espíritu lo conduce al templo, lo conduce a ese momento. Tal vez rescatar que solamente para ver a Dios hay que vivir en la presencia de Dios y por lo tanto este hombre en medio de tantas familias, en medio de tanta gente, en medio de tanto movimiento humano, sin embargo es capaz de distinguir, de reconocer, de contemplar a aquel que ha nacido, de reconocer la familia de Nazaret y sobre todo este niño primogénito que es ofrecido en el templo. Y por lo tanto, solamente aquel que vive en la presencia de Dios, sabe de las cosas de Dios, logra y sabe reconocer en el momento oportuno la presencia de Dios encarnado en este lugar y en este ajetreo del templo. Dice el texto también que Simeón lo toma en sus brazos y alaba a Dios. Lo toma en sus brazos y alaba a Dios. Y manifiesta este hermoso cántico, esta hermosa oración que nos presenta el texto, donde aquel que ha nacido es luz de las naciones, es alegría y salvación para todos los pueblos. Y por lo tanto Simeón es una figura aquí en el Evangelio que contempla, presenta, toma en sus manos, como dice el texto, y alaba a Dios porque ha comenzado un tiempo nuevo. Por lo tanto, esta fiesta de la presentación
es un tiempo nuevo, una nueva realidad que brota y que surge del misterio de la salvación. Y por lo tanto, la figura de Simeón está al servicio para comunicar a todo el mundo que la salvación ha llegado. Luego presenta ciertamente lo que va a ocurrir con la familia, los bendice, dice el texto, pero a la vez también anuncia a María este signo de la espada que atravesará su corazón. Y una cosa que no nos puede pasar por alto: así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. O sea, ante el misterio de la encarnación, ante la persona de Jesús, ante el Mesías, ante Dios mismo que camina por Galilea y que anuncia el reino, nadie permanece indiferente. Cada uno va tomando postura, va tomando posición respecto a él, a favor de él o en contra de él. Por lo tanto, esto de se manifestará claramente los pensamientos íntimos de muchos, dice relación no solamente respecto a aquellos que abrazan y se dejan asombrar por el misterio y por la vida de Jesús de Nazaret, sino por sobre todo un sistema y a la vez también personas de este sistema que van a manifestar claramente su voluntad y su decisión de matarlo, de crucificarlo. Otra figura que tenemos en el Evangelio de hoy día, queridos hermanos, es una mujer de nombre Ana. Dice el texto de ella que es profetisa, una profetisa. Da también algunos elementos, alguna información respecto a su familia y respecto a su propia vida y que está en una situación de viudez. Por lo tanto, es pobre, no tiene nadie que le defienda y se haga cargo de ella, y ya es mayor también, tiene 84 años, dice el texto. Y dice que no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayuno y oración. De una u otra manera podemos decir que este elemento, ayuno y oraciones, ubica a la mujer bajo esas condiciones, pero a la vez también casi en una actitud un poco pasiva, una mujer que no habla en esas expresiones, que está, y seguramente responde a la condición de todas las mujeres, donde un sistema que le ha quitado la palabra solamente participa y hace algunas acciones como ayuno y oración. Pero también es cierto, y me alegra por el texto, que no solamente Ana es una mujer que hace ayuno y oración, una mujer piadosa, sino, como dice el texto, hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Por lo tanto, no es una mujer así callada o resignada a la suerte de su condición de mujer, sino que esta es una mujer que habla, que anuncia, que comunica, que proclama, y por lo tanto, como dice al comienzo, había también allí una profetisa llamada Ana, la profecía de Ana, hablaba a todo el mundo acerca del niño. Entonces, una mujer protagonista de la historia que, al igual que Simeón, se deja conducir por el Espíritu del Señor. Entonces, son dos imágenes, dos figuras que nos hacen tan bien a nuestra iglesia, nos hacen bien al caminar de cada discípula, de cada creyente, para que, como dije en un momento en estas palabras, solamente aquel que vive en la presencia del Señor, cultiva una vida de oración más o menos profunda, constante, personal, pero a la vez también comunitaria, es capaz de ver, contemplar y estar en el momento adecuado, según la situación adecuada, para ver a Dios presente. Entonces, hermanos, que en este tiempo jubilar que hemos comenzado a vivir, que el Señor nos dé la gracia, nos regale siempre la capacidad de hablar con Dios, de reconocer la presencia de Dios, de contemplar a Dios en medio de la realidad humana, en nuestro camino de iglesia, en nuestro camino como pueblo de Dios,
aquí en la región de Tarapacá. Estamos invitados. Dios habita en nuestra región. Dios camina por nuestras calles. Dios habita en la familia. Dios habita en las tomas, en los campamentos, en tantos lugares. Dios habita en nuestras comunidades cristianas, en los bailes, en todos, en el corazón que se dispone siempre a hacer el bien. Dios habita en el corazón que trabaja por construir paz, diálogo, por hacer puentes unos con otros. Dios habita en aquellos que disponen su corazón para perdonar, para estar atento a las necesidades del otro. Dios habita, queridos hermanos, en todo el trabajo evangelizador y de pastoral social que vamos realizando cada día. Dios habita en el corazón de los hombres y mujeres, al igual que estos dos personajes que ya no son niños, son adultos, son ancianos, han vivido toda la vida. Por lo tanto, habita también en tantos hermanos ancianos que han conquistado sabiduría a través de los años y que iluminan también la realidad de sus propias familias y de su propio camino. Que podamos aprender de los mayores para ver en profundidad la realidad, la vida, lo que ocurre y a la vez también la vida de Dios en nuestras vidas. Que María, que José, que a la vez también Simeón, que Ana nos permitan contemplar aquel que es el centro del texto, el centro de la historia y de la vida, y que ilumina. Y es por eso que este hermoso signo del cirio, que simboliza a Jesús, que es luz del mundo, Él ha venido para iluminar. Dejémonos iluminar por el Señor, que el Espíritu Santo nos regale siempre la capacidad de discernimiento, de reflexión, pero no sin oración, con escucha de la palabra, y que ello ilumine el caminar de la Iglesia, nuestro camino de sinodalidad y este año hermoso jubilar para contemplar la encarnación, el nacimiento de Jesús durante todo el año. A todos los hermanos los bendigo, los animo a hacer camino siempre de un corazón bueno, creyente y de un profundo amor a Dios y a los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.